¿Qué son los hidrocarburos? Los hidrocarburos son compuestos que en su composición solamente tienen átomos de carbono e hidrógeno. ¿Sí? Todo aquel compuesto químico que en su composición solamente tenga átomos de carbono e hidrógeno es un hidrocarburo. Ahora bien, los hidrocarburos se Profe, pueden... disculpe, ¿cómo Sí, dijo que los hidrocarburos son compuestos químicos que en su composición? solo tienen átomos de carbono e hidrógeno. O sea, solo si tienen carbono, hidrógeno y flúor, por decirte, ya no es un hidrocarburo. No, si tienen carbono, oxígeno e hidrógeno tampoco. Los hidrocarburos solamente tienen carbono e hidrógeno. ¿Sí? Ok. Y a su vez, esos hidrocarburos, que solamente están formados por carbono e hidrógeno, se pueden clasificar en alifáticos, cíclicos y aromáticos. Los alifáticos son aquellos hidrocarburos formados por cadenas, ¿sí?, de carbonos, las cuales pueden estar ramificadas o no. ¿Sí? Ay, profe, disculpe, ¿cómo dijo que los alifáticos son hidrocarburos? Que están formados por cadenas de carbono ramificadas o no. ¿Sí? Los cíclicos como la palabra lo indica, están formadas por ciclos de carbono, es decir, cadenas cerradas. Y los aromáticos son aquellos que en su estructura poseen el benceno. Y el benceno tiene la siguiente fórmula estructural. Ah, 1, 3, 1, 3, sí. H, 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 ¿Sí? H, H, O. Profe, cuando pone el hidrógeno y el carbono y pone O y hace ese dibujo, puede Bueno, ser que sea. lo puedo representar así o así. Y en los dos tiene el hidrógeno. Sí, sí, sí. Ah.
¿Se trabó? No, estoy esperando que me digan que ya terminó, ya terminaron de copiar. Yo ya estoy. Sí, Bueno. profe. Entonces ahora, también los hidrocarburos, otra clasificación, es alcanos, alquenos y alquinos. ¿Sí? En realidad, los que se clasifican en alcanos, alquenos y alquinos son los alifáticos y los cíclicos. Estos acá se pueden clasificar en alcanos, alquenos y alquinos. Ahora bien, ¿cuáles son los alcanos? Los alcanos son aquellos hidrocarburos, estoy dictando porque no lo escribo porque no me alcanza. Repito, los alcanos son aquellos hidrocarburos en donde todos los enlaces carbono-carbono son simples. Los enlaces carbono-carbono. Sí, son simples. Los alquenos son aquellos hidrocarburos en donde al menos hay un enlace doble, carbono-carbono. Y por último, Doble carbono-carbono. sí. Y por último, los alquinos son aquellos hidrocarburos que poseen al menos un enlace carbono-carbono triple. ¿Está? Hola, profe. Sí, profe. Bueno. Sí, Mayra. Aixa, profe, le habla. Ahí Profe, está. hoy no me puedo conectar a tu clase, te quería avisar porque estoy preparando un final que es en unos días. ¿Puedo mirar la clase y después cualquier cosa te consulto por privado? Sí, sí. ¿No te molesta, por favor? No. Bueno, profe, y te hago otra consulta. El parcial sería el 6 de el final sería el 6 de diciembre, ¿no? Sí, creo que sí. No recuerdo la fecha, pero sí, por esa fecha. Bien, bien. Y es, según entendí, porque me confundieron el otro día en uno de los grupos, según tengo entendido, es una parte teórica y otra práctica. Sí, primero la práctica y después la teórica. Pero la teórica, no tomás oral, digamos, todo escrito, Todo múltiple escrito. choice y esas cosas. Sí. Bueno, gracias, profe. Perdóname que hoy no pude No hay estar. problema. Después miro el video. Gracias. Dale. Bueno, esperen que estoy copiando. No, primero vamos a hacer el 1. No, vamos a hacer el 2. Profe, eso cuando dice que los enlaces son simples, dobles o triples, eso te lo identifica las líneas. Ahora lo vemos, María. Déjame que copie. No me lo copio. Espera.
Este es el trabajo práctico número 6, ¿no? Sí. Bueno, ¿lo ven ahí? Sí, Sí. profe. Bueno, vamos a... Lo nombramos después, pero vamos a clasificarlo primero. Si son alifáticos, cíclicos o aromáticos. Y en caso de ser alifáticos o cíclicos, vamos a identificarlos si son alcanos, alquenos o alquinos. ¿Sí? Sí. El A, ¿qué les parece? ¿Alifático, cíclico o aromático? Alifático, ¿no? Porque está formado por cadenas ramificadas de carbono. Exactamente. Entonces, un hidrocarburo alifático. ¿Y por qué no es cíclico? Porque nos cierra la cadena. Porque no forma un ciclo, no forma un... Claro, Claro. nos cierra la cadena. Un círculo. Claro. Fíjate, a ver. El I. Fíjate. Esto es un ciclo. Esto es un ciclo. Claro. Bien. Y si es alifático, ¿se acuerdan si era alifático o cíclico? Podía ser alcano, alqueno o alquino. Sí, profe. Bien. Alcano era cuando todos los enlaces carbono-carbono eran simples. Así es. Alquenos era cuando al menos un enlace carbono-carbono era doble. Y el Y alquino un triple. alquino era cuando al menos un enlace carbono-carbono era triple. ¿Cómo son todos los enlaces carbono-carbono acá? ¿Simples? Simples. Entonces va a ser hidrocarburo alifático, Alcano. alcano. En el B, Lo mismo. lo mismo. En el C, Y en el C va a ser hidrocarburo alinfático alquino. alquino, ¿por qué? Y porque tiene una triple unión ahí. No, no es triple, es doble. Es doble. Ah, estoy Que mirando el de alqueno. abajo. Mm, Estoy mirando el de El abajo, E. perdón. El E estoy mirando. Ah, alqueno, ¿no? Claro, alqueno. El D, Igual alifático, Igual. hidrocarburo igual. alifático, alqueno. el E, Lo mismo. Alinfático alquino. está. El G, Y el G es aromáticos, entonces. no. Para aromático tenía que tener benceno. ¿Y cuál es la simbolización de benceno? Pregunta. ¿Te acordás que lo escribimos recién, el hexágono ese? Que ahora lo borré por ¿Y El no hexágono de carbono con fuentes benceno de es la hidrógeno. forma esa?
Claro, esto es benceno. Ah. Ah, porque yo puse en su estructura tiene benceno, como si fuese Claro. un elemento. No, benceno es esa estructura, esa fórmula que escribí. Y no está acá esa estructura. Entonces Entonces- es cíclico. Esta. Cíclico. ¿Y qué se le pone? ¿Alcano, alqueno o alquino? Porque ahí hay una doble raya, Bueno, doble enlace. doble enlace, claro. Entonces alqueno. Exacto. ¿Sí? Sí. Bueno. Ah, espera que tengo que copiar. Y este que lo que pegué acá, ¿qué es? A ver. Y Ese es ese el J, ¿no? un Sí. hidrocarburo Ajá. Ese sí, un hidrocarburo aromático. Perfecto, Nahuel. aromático. Claro. Bueno, entonces ya aprendieron a distinguir cuándo es un hidrocarburo, cuándo es alifático, cuándo es cíclico y cuándo es aromático, y a su vez aprendieron a clasificar a los alifáticos y cíclicos en alcanos, alquenos y alquinos. ¿Sí? Eh, Ahora Sí, es profe. nombrarlos. Bien, vamos a empezar. Esperen que borro. Bueno. Vamos a empezar por los alcanos. Los alcanos terminan en ano. Bien, por ejemplo, bien, ustedes van a hacer un pequeño repaso. Saben que el carbono, en su último nivel de energía, tiene 4 electrones. Al tener 4 electrones, para llegar a 8, bueno, antes de eso, en los compuestos orgánicos, que no se los dije, en los compuestos orgánicos, todos los enlaces son covalentes, ¿sí? Es decir, que los electrones se comparten. Por lo tanto, se tiende a completar el octeto, es decir, se tiende a llegar a 8 electrones, ¿sí? Compartiendo electrones. Profe, Si el ¿cómo carbono, en los componentes orgánicos todos los enlaces son covalentes, dijo? sí. Entonces, si el carbono tiene 4 electrones en su último nivel, para llegar a 8, ¿cuántos va a tener que compartir? 4. 4. Muy bien. Un Entonces, enlace doble. Entonces, para compartir, esos 4 electrones compartidos pueden ser 4 enlaces simples, o puede ser un doble y 2 simples, o 2 dobles, o un triple y un simple. Esas 4 combinaciones de números me dan 4. ¿Sí? Bien. Si dijimos que los alcanos, que eran hidrocarburos, es decir, están compuestos por carbono e hidrógeno, todos los enlaces carbono-carbono son simples,
esta cadena estaría bien hecha. Todos los enlaces carbono-carbono son simples. Ahora tengo que completar con hidrógeno para llegar a 8 electrones en el último nivel de carbono. Este carbono, ¿a cuántos hidrógenos va a estar unido? No lo entiendo. El carbono dijimos que tenía 4 en su último nivel de energía. Sí. Y que ahí, al tener una sola unión, que usted le dibujó una sola raya, que comparte uno solo con Uno el otro solo. carbono. Y bueno, entonces le van a faltar 3 hidrógenos, porque el hidrógeno tiene uno. Perfecto. Este carbono, ¿a cuántos hidrógenos va a estar unido? También lo mismo. No, ¿cuántos comparte? 2. Ah, no, a 2. ¿Se entiende, Nahuel? Sí, Bueno, lo mismo este. 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 Y el del extremo, como tiene un solo enlace, carbono-carbono, va a estar el tener que unido a 3 hidrógenos. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bien. no, profe. Entonces, ¿cómo lo nombramos? Tenemos que ver si la cadena es lineal o ramificada. Es lineal. Bueno, Lineal. entonces, ¿cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, si tiene un carbono, metano. Si tiene 2 carbonos, etano. 3 carbonos, propano. 4 carbonos, butano. 5 carbonos, pentano. 6 carbonos, hexano. 7 carbonos, hectano. 8 carbonos, octano. 9 carbonos, nonano. 10 carbonos, decano. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este hidrocarburo, que también lo puedo escribir así, es un hidrocarburo porque tiene carbono e hidrógeno, alifático porque es nada más que una cadena, no ramificada y tiene ¿cuántos carbonos? 3. Entonces, ¿cómo lo llamo? Propano. ¿Todo de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Bien. Eso sería un hidrocarburo alinfático, Alcano. alcano, Ujú. propano. Y que se llama propano. Ay, que se llama propano. ¿Sí? Bien. El tema se complica cuando las cadenas son ramificadas. Entonces anoten, cuando las cadenas son ramificadas, el nombre principal se lo da la cadena más larga.
es decir, la que contiene mayor cantidad de carbono. Y esos carbonos, Esperen, espera un momentito, es decir. Como dijo, la que tiene más carbono. y esa cadena se enumera Se y esa enumera. cadena se numera, claro, los carbonos se van numerando eh, desde el extremo más cercano a una ramificación. Vamos a ver, hacer un ejemplo. Fíjense, el que copié acá es el 2A. Este es el 2A. A, 2A. Bien. Vamos a ver. Es un hidrocarburo alifático alcano. ¿Están de Sí, acuerdo? sí. sí. Pero es ramificado. La cadena no es lineal, tiene varias ramificaciones. Bien. Encuentren ustedes la cadena más larga, que va a ser la cadena principal. Y sería de 2, porque No. ¿Cuál es la las cadena más larga? ramificaciones la cortan. Mirá, tenés esta, tenés esta, tenés Yo pensé que. esa, y tenés esa, tenés esa, tenés esa, tenés varias. Vos tenés Claro, que no. fijarte en las más largas. Yo pensé que las ramificaciones la cortaban, como quien No, dice. no, no, no. No, entonces es la que tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál? ¿Esta acá, a la derecha? ¿Toda Sí. lineal? ¿Sí? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver si hay otra más larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se puede doblar. ¿Sí? Ah, Es la más larga. yo pensé que era en forma lineal. No, no, no. Entonces, la más larga, y fíjate, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que la más larga sigue siendo esta acá. Sí. ¿Estamos de acuerdo? May y Nahuel, ¿están de acuerdo que esa va a ser la más larga? Sí, Sí, sí. profe. Sí, Bien, perfecto. ahora la tengo que enumerar. ¿De dónde voy a empezar? ¿Desde este extremo o desde este extremo? Y desde el de la izquierda. Acordate que la tengo que enumerar desde el extremo más cercano a las ramificaciones. Si la empiezo a enumerar de acá, fíjate, carbono 1, carbono Sí. 2, carbono 3. La primera ramificación está en el carbono 3. En cambio, si la empiezo a enumerar de acá, carbono 1, carbono 2. La primera ramificación está en el carbono 2. Entonces la tengo que empezar a enumerar desde este extremo. ¿Se entiende? Sí. ¿Nahuel se entiende? Sí, profe. Entonces, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, el nombre principal va a ser heptano. Heptano. Profe, Sí.
¿Qué diferencia hay a que la empiece a enumerar desde el otro lado? Si Ahora igual te vas a dar cuenta. Bien. si voy ¿Y al cuáles son las programa, sí. ¿Y cuáles son las ramificaciones? Las ramificaciones son esta y esta. ¿Sí? Hay tres ramificaciones. ¿Cuántos carbonos tienen cada ramificación? Uno, uno y uno. Entonces, si el alcano tenía un carbono, ¿cómo se denominaba? Metano. Entonces, si el alcano tenía un solo carbono, se llamaba metano. Sí. Bueno, entonces las ramificaciones se reemplaza la terminación ano por il. Entonces esto va a ser metil, metil y metil. ¿Estás de acá? Espérame un segundo. En vez de ser metano, ahí es metil. Sí. Sí, ya está. Bueno. Entonces después tengo que nombrar a las ramificaciones, es decir, a los sustituyentes, en orden alfabético. Como los tres son iguales, no hay problema, pero después vamos a ver un ejemplo donde hay diferentes sustituyentes. Entonces voy a nombrar metil, anteponiendo el nombre aleptano, perdón, pero ¿cuántos tengo? 1, 2, 3. Entonces va a ser trimetil. Todos juntos. Trimetil, y tengo que indicar las posiciones, en qué carbono están. Y están en el 2, en el 3 y en el 5. Entonces, 2,3,5 guión trimetil heptano. ¿Está? Sí. Sí. Bien. Borro y vamos a hacer otro. Este es el 2B. Bueno, trabajen solo, díganme. Primero, ¿cuál es la cadena más larga? Y la cadena más larga arrancaría ahí a la izquierda Sí, hasta el desde acá. carbono, ahí a la izquierda, sí, hasta el carbono que está más solo. Y ahí puede Ujú. ser o para abajo, para arriba, o seguir derecho. Porque Sí, tiene la voy a misma contar. cantidad. 1, Para 2, abajo. 3, 4, 5, 6. Está bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan Bueno, la igual. quieren hacer para abajo. Bien. Es lo mismo, Sí, ¿o no? sí, sí. Bien. ¿Y de dónde lo voy a empezar a enumerar? ¿Desde acá o desde abajo? ¿Desde la izquierda o desde abajo? Y también sería lo mismo, porque, por ejemplo, desde abajo la primera ramificación la tenés en el tercer carbono. Y desde el Ujú. otro lado también. El Sí, tercer también. Lo está mismo. bien, pero fíjate que acá, ¿cuáles son las ramificaciones? Esta Sí. y esta Y la de allá abajo. y esta. Fíjate, si yo empiezo de acá, la primera ramificación la tengo en el carbono 3 y en el carbono 4 tengo 1 y 2. En vez, si empiezo para acá, en el carbono 3 tengo 2, perdón,
si empiezo desde la izquierda, tengo en el carbono 3, 1. Y en el Sí. carbono 4, 2. Si Dos. empiezo de abajo, en el carbono 3 tengo 2. Y en el carbono 4 tengo 1. Entonces me conviene empezar siempre desde el lado más cercano a la primera ramificación. Y en el caso de que los dos, que no se los dije, en el caso de que las ramificaciones estén iguales, se cuenta la cantidad, ¿sí? Entonces me conviene de este lado. ¿Por qué? Porque si empiezo acá, en el carbono 3 tengo La 1 y en cantidad. el carbono 4 tengo 2. En cambio, si empiezo de abajo, tengo en el carbono 2, 3 y en el carbono 4, 1. Claro, la cantidad de ramificaciones. Donde tengo mayor cantidad de ramificaciones más cerca, es mejor. Exacto. Es mejor no es de donde se arranca la contar. Sí, a poner el número, a enumerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces no queda duda que esto es el hexano. Ramificado, pero hexano al fin. ¿Sí? Ah, porque tenemos Sí. 6. Claro, es hexano, sí. Bien. ¿Cuáles son las ramificaciones? ¿Cómo le voy a llamar a esta? Y a ella, no, metil. Metil. A esta lo mismo, me- porque tiene un carbono. metil. Y a esta Y esa, tiene 2 carbonos. etil. Etil. Bien. Entonces, por orden alfabético, ¿quién va primero? ¿El etil o el metil? El etil. El etil. ¿En qué carbono está? En el 3. Sí. Entonces pongo 3 etil. Etil. Y después viene el metil. ¿Y el metil en qué carbono está? Está en el carbono 3 y en el carbono 4. Entonces 3 etil, 3, 4, di, porque son 2, metil hexano. Ay, qué complicado. ¿Se entendió? Sí. Bien. Vamos a ver si se entendió. Vamos a hacer el proceso inverso. A ver. Bueno, no, porque... Bueno, sí, después lo corregí. Bien. Este es el 1B. Les da el nombre y ustedes tienen que hacer el compuesto. Fíjense. Bueno, vamos a hacerlo juntos. Ustedes me van diciendo. ¿Cuál es el principal? ¿Cuál es el qué, profe? El carbono, la cadena principal. ¿Cuántos carbonos va a tener? Y la cadena principal. Ah, dimetil hexano, en hexano. ¿No es hexano? 6 6. carbonos. Claro, entonces escribo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Están de acuerdo? 4, sí. Sí. Bien. ¿Tiene ramificaciones? Sí, tienen 1, 2, 3 ramificaciones. Bueno. ¿En qué carbono? Y en el número. Pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Bueno, en el 3 tiene un etil, o sea, tiene 2
tiene esto. Una ramificación de 2 carbonos, ¿no? Exacto. ¿Y qué más? Y después en el 2 y en el 3 tiene un dimetil. ¿Cuál era el dimetil? No, di quiere decir que hay 2. Ah, Dimetil di, es que hay 2 metil. claro. 2 metil. Que está, Es un carbono. que uno está en el carbono 2 y el otro está en el carbono 3. Por eso en el carbono 2 tiene un metil y en el carbono 3 tiene el otro metil. Ahí está. ¿Está? Sí. Y ahora completo, con hidrógeno. Este carbono tiene un enlace, para llegar a 4 necesita 3 hidrógenos. Este carbono tiene 2 enlaces, entonces para llegar a 4 necesita 2 hidrógenos. Este carbono tiene 2 enlaces, para llegar a 4 necesita 2 hidrógenos. Este carbono tiene 1, 2, 3, 4 enlaces, Está por lo tanto completo. no va a requerir hidrógeno. Este carbono tiene 1, 2, 3 enlaces carbono-carbono, por lo Un tanto hidrógeno. requiere un solo hidrógeno. Este carbono que tiene un solo enlace, ¿cuántos hidrógenos va a requerir? 3. El de acá abajo, 3. bien. Y el El de otro acá, también. vámonos de arriba. Este de acá del medio, ¿cuántos hidrógenos va a 2. requerir? 2. Bien. Y el Y otro el, 3. bien. Entonces ya sí escribí la fórmula del 3-etil, 2,3-dimetil-hexano. Si les parece, hacemos uno más y listo. Dale. Yo le escribo un compuesto. No, no tengo. Sí, gorda, gracias. Bueno, no sé cómo me habrá salido, pero ese es el compuesto. Para mí, la cadena más larga inicia a la izquierda y termina allá abajo del todo. Bien, este acá. Sí, esa que señaló. Esa. Bien. Aquí ¿Y tengo un. de dónde lo empieza a contar? ¿Desde acá o desde acá abajo? ¿Desde la izquierda o desde abajo? Desde abajo. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. O sea que es un nonamo. No, no. Bien, perfecto. Nonano. Sí, No. entonces el nonano. Nonano, sí. Bien, Y vamos. después tenés las ramificaciones. Ahí tenés Esta ese es un metil, metil. Ese es un etil. bien, Etil también. Metil.
dimetil. Y ahí abajo. ¿Estás de acuerdo, Nahuel? Sí, profe. Bien. ¿Y ahora cómo nombramos las ramificaciones? Y yo diría en el carbono 3, o sea, 3 metil. Es por las ramificaciones se tienen que escribir por orden alfabético. ¿Quién está primero, el etil o el metil? Ah, y el etil. Bueno, entonces primero tengo que nombrar el etil. Claro, 4 etil, Sí, 5 etil. claro. Entonces, 4 y 5. 4,5 Ah, dietil. dietil. Ah, ¿Sí? sí. ¿Entiende, Mayra? Claro, se nombran juntos y por ejemplo ahora Sí, cuando no se pone 4 etil, 5 etil, no. Ah, En la palabra, en la ramificación se nombra una sola vez. Y claro. si hay más de una, si está repetida, se le pone prefijo. Si es 2 di, si es 3 tri, si es 4 tetra. ¿Sí? Claro. Y entonces ahora ponemos 2, 5, 6 y 2, 7. ¿por qué 2? No, 3, 5, 6 y 7. 3, está bien. 3, 3. 5. Ah, no, no, 5 6, no. 6 y 7. 3 3, 6 y y 7, está bien. Sí, 3, 6 y 7. 3, 6, 7, ¿qué? Trimetil. Está bien. Perfecto. ¿Quedó claro, no? A mí sí. ¿Nahuel? Me perdí en el 367 ese que puso de trimetil. Bien. Fíjate el metil, ¿en qué carbono está? Está en el carbono 3, el otro está en el carbono 6 y el tercero está en el carbono 7. Ah, ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, sí, ahora sí lo entendí. Bueno, continúo entonces. Esperen que lo copio. Voy a borrar todo esto. Y, profe, así de estos aromáticos, no. Sí, sí, ahora lo vemos. Ah, Bien. Esto acá quiere decir que se repite, es decir, que si yo lo escribo bien, no en su forma simplificada, sería CH, claro. ¿sí? Que hay dos. Bien, díganme, eso sería hidrocarburo, porque solamente tiene carbono e hidrógeno, Sí. alifático, porque tiene cadenas, ramificada pero cadena, y alqueno, porque tiene un doble enlace. En los alquenos, la terminación se reemplaza ano por eno. Entonces, ¿cuál es la cadena principal que contiene el doble enlace? Y para cualquiera de los dos lados. Para cualquiera de los dos lados. En los alquenos la terminación se reemplaza alqueno por nen. Bien, y voy a empezar a enumerar la cadena. Voy a empezar a enumerar la cadena desde el extremo más cercano al doble enlace. Y sería del CH3, carbono y hidrógeno 3. Desde acá. Sí. Carbono 1, Empezaba del otro lado también lo mismo. 2, 3, 3, 4. 4. O sea, es Y un tritano. esto va a ser la ramificación, que va a ser un metil. ¿Sí? Bien. Si la cadena principal tiene 4 carbonos.
Si fuera un alcano, sería el butano. Ah, butano. ¿Sí? Pero no es un Ah. alcano, es un alqueno. Entonces es buteno. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí, Uno, y si era un alcano es por tano. Tano. Bien. Ahora, tengo que indicar en qué carbono está el doble enlace. ¿En qué carbono está? En el 2. Profe, Sí, Mayra. por ejemplo, acá que son alquenos, si es uno es un veneno. Y lo que pasa es que el alqueno con un carbono no existe. Ah, claro, es verdad. ¿Sí? Porque Pero para los puedo alquenos, decir, para los alquenos y los alquínicos, para los alquenos y alquinos, como mínimo necesitas 2 carbonos. ¿Sí? y por ejemplo, en dos carbonos serían Eteno. neno, claro. Eteno. Para 3 carbonos propeno, para 4 carbonos buteno, reemplazás la terminación ano, la reemplazás por la terminación eno. ¿Sí? Bien, y tengo que indicar el carbono en donde está el doble enlace, a donde empieza el primero, 2. 2 buteno. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? No, yo no. Bien. El doble enlace, ¿en qué carbono empieza? En el carbono 2. Bueno, entonces tengo que indicar 2 buteno. Tengo que indicar el carbono donde empieza el doble enlace. Ah, pará, que eso lo voy a anotar. Empiezo a nombrar el doble enlace. Doble enlace. Sí. Bien. Y después las ramificaciones. Yo sé que en el carbono 2 también tengo una ramificación que es metil. Entonces, 2 metil, 2 buteno. Y siempre se nombran primero las cadenas y después el. Bueno, Ujú. Vamos a hacer otro. no me quedó claro, profe, antes de que lo borre, 4. Ah, bu. Bu. Ah, tano por. Ah, es tano, yo le pongo neno. Nano, le ¿Mm? pongo. Tano por teno. Ay. Sí, no, se me complica un poco con el tema de los nombres, sinceramente. Bueno, hacemos otro. Para, que esto se complica. Yo te hago otro. Borro. Anda para allá. Ahora voy. ¿Qué le hago?
H2, CH2, CH3, CH3, H2, H3, H3, H2, 2, 3, 4. Creo que ya está. Bueno, y ahí la cadena más larga es la que empieza en, ahí ponele a la izquierda y termina en... Acá, acá o acá. ¿Es de acá? No. Esa que va todo derecho. Y ahí, Esta. sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Así que, y los empiezo a enumerar desde abajo. Desde acá. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, y ahí cómo es. Sí, es lo mismo. Mira, está bien. Por eso lo quería ver. Es lo mismo, pero fíjate. Los sustituyentes. Acá en el carbono 3 tenés de 1 y acá en el carbono 3 tenés de 2. Lo empiezo a enumerar desde este lado. Ah, claro, sí. 1, 2, 3, 3, 4 4, 5, y 6. 6. Entonces, ¿esto qué es? Y si es 6, es un extano. No, xeno. Reemplazás el ano por el heno. ¿Sí? Reemplazar la terminación ano por heno. En vez de ser hexano, es hexeno. Ah. Y tengo que indicar el carbono en donde comienza el doble enlace. ¿A Carbono dónde es 3. alqueno? ¿A dónde empieza a ser alqueno? Claro. Porque en el 3. Y después tenés las ramificaciones, tenés una que es meteno. No. Tengo esta, Esa que es 2 carbonos, entonces va a ser etil. Y esta de un solo carbono que es metil. ay, ¿por qué etil? ¿Eh? ¿Por qué etil? Porque tiene 2 carbonos. Y en las ramificaciones Ah, era sí. se reemplaza la terminación ano, se reemplaza por la terminación il. Ah, sí. Metil. Ay, y ahí, claro, ahí no por ano y eno. Claro, Claro. sí, es verdad. Entonces pondríamos, primero tenemos que poner el etil, así que ponemos 3 etil ¿Sí? y 4 metil. Sí, 3 hexeno. ¿Está? Sí. Bueno. Profe, para ver Sí. si me quedó claro el tema de, por ejemplo, cuando era alcano, que se decía 1 metano, 2 etano, 3 propano, cuando
cuando es alqueno sería, de 2 sería eteno, 3 Sí, propeno, 4 sí, octeno, 5 penteno, sí, 6 hexeno, 7 sí. 7 Hepteno, hepteno, 8 octeno, sí, 9 noneno sí, y 10 deceno. perfecto. Ah, genial. Ahí se me confundía un poco. Bueno. ¿Qué pasa acá? Y ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. 5 sería un penteno. Penteno, ¿sí? Pero Bien, tengo dos doble enlaces, sí. ¿sí? Pero, Bien, lo voy a empezar a nombrar de acá o de acá. Y lo voy a empezar a nombrar de acá. ¿Por qué? Porque acá está en el carbono 1 y acá está en el carbono 2. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. claro, Bien, entonces sería penteno. penteno. Pero, ¿cuántos dobles enlaces tengo? 2. Entonces, pentadieno. Y si tenés 3 enlaces dobles, Pentatrieno. ah, ¿Sí? ¿Y en qué carbono están? En el 1, en el 1 y en el 3. en el 1 y en el 3. Entonces, 1, 1, 3, pentadieno. Bien. ¿Hacemos un receso de 10 minutos? bueno. Bueno, Bueno, 10 minutitos. Ahora vamos a ver entonces los alquinos. Los alquinos tenían la terminación ino. Entonces, vamos a hacer ejemplos. No, te dije que no, 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 déjame. ¿Cómo me viene ese compuesto? Y ese sería, la cadena más larga es la que está de forma recta. Y lo empezaría a nombrar desde el primer enlace. ¿Desde acá o desde acá? Desde el primer enlace triple. Desde acá. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo lo llamarías, Mayra? Sería pentino. Bien. Sí. Y sería, bueno, como es 1, se pone igual el 1 un No, pentino. ¿lo podés poner o no? Está. Es lo mismo. Y la cadena sería sería La metino. ramificación. Metino. Metil.
Entonces sería 1, 2, 3, 3 metino, Metil. 3 metil, perdón, 3 metil, pentino. Perfecto. Nahuel, Sí, profe. ¿se entendió? Sí, sí. Bien. Vamos entonces al resto. ¿Esto qué sería para ustedes? Y eso es un Hidrocarburo cíclico. Exacto. Y es un alcano. Entonces, ¿cómo se nombran los ciclos? Bueno, cuento, cada vértice representa un carbono. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Si fuera solo, si estuviera solo, ¿sí? Que su fórmula sería así. Esto se llamaría, tiene 5 carbonos, es un pentano. Pero como está formando un ciclo, se llama ciclo pentano. ciclopentano. Esto también forma un ciclo. ¿Sí? ¿Y cuántos carbonos tiene ese ciclo? 6. Entonces se llama Ciclo, ciclo hexano. exacto. ¿Sí? Y no sería ciclo, ciclo hexino. ¿Cómo? Y al ser, no, porque este no es alquino. No. No, está bien, perdón. Y ponele, si yo tengo esto, su nombre va a ser ciclo hexeno. Porque hay un doble enlace. ¿Se entiende? Claro, y si hubiese 3 enlaces ahí, sería ciclo, No puede haber 3 enlaces, porque si hay 3 enlaces, fíjate, si hay 3 enlaces, sería un alquino. sí. Pero si hay 3 enlaces, ¿qué pasa? No, sí puede haber 3 enlaces, no dije nada. Sería ciclo hexino. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, acá siempre conviene nombrar primero al alifático, y si hay un cíclico unido al alifático, nombrarlo como sustituyente. Entonces, a esta parte, que es un cíclico, tiene 1, 2, 3, 4, 5. Lo voy a nombrar como ciclopentil. ¿Sí? ¿Me entienden?
¿Por qué pentil? Sí, profe. Porque tiene 5 carbonos. Y es un alquino. No, es un... No, es un Ya alcano. me perdí. No, es Es un un alcano. cíclico. Es un cíclico y es alcano. Claro. Y acá lineal, ¿cuántos tiene? Tiene 1, 2, 3. Entonces esto es propano. Que en el carbono 1 tiene el O ciclo sea que si pentil. hay un ciclo no se cuentan en esos carbonos, porque si no tendría 5 o 6 carbonos juntos. No se cuenta, el ciclo no se cuenta. El ciclo es aparte, se cuenta como una ramificación, el ciclo. Claro. Ah, Entonces esto es ciclo pentil. propentil, propano. Propano. Bien, vamos a hacer otros más. ¿Y este cómo lo nombrarían? Y ese es un hidrocarburo alinfático alcano, ¿no? ¿Ah? No, tiene un doble enlace, alqueno. Ah, alqueno entonces, alqueno. Y alqueno, 2. Sería eteno, ¿Por qué no? porque son 2. Está formando parte de un ciclo. Ah, entonces, ciclo, ay no sé. Sí, No ciclo quiero penteno. pensar. Eh, y el ciclo tiene 2, 4, 5 Ujú. carburos, así que sería pentil, ciclo pentil. No, ciclo penteno. ¿Y cómo no eran que las ramificaciones se ponían con il? Sí, bueno, pero ahora esta es una ramificación y esta es otra ramificación. Entonces, las ramificaciones, ¿en qué carbono están? Este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3. En el 3. Entonces esto es 3, 3, dimetil, ciclopenteno. ¿Y cómo me doy cuenta cuando el ciclo es la ramificación o cuando los carbonos y el hidrocarburo es la ramificación? ¿Cómo? Ah, porque esos hidrocarburos no están unidos, claro, sí, no. No, que decía, ¿cómo me doy cuenta cuando el ciclo es el... ay, no me salen las palabras. Es el, ¿cómo es? La cadena, no me sale la palabra, profesor. No sé qué Cuando quiere le decir, pones, Mayra. viste que a las cadenas estas, como ahora le pusimos dimetil, porque son 2, cadenas no, ¿cómo se llaman? Ramificaciones, eso. Ramificaciones. Digo, ¿cómo me doy cuenta cuando el ciclo es la Sí, yo ramificación? te entiendo. Es por la dificultad de nombrarlo. Porque si no, ¿cómo lo nombrás? Si nombro esto solo. Si yo a este le Claro, lo digo que pasa es metano. que me di cuenta que eso no tenía unión. Claro, por eso. Después que lo Entonces dije. la única manera es nombrarlo así. Claro, sí, sí. ¿Sí? Bien.
Ahora vamos a empezar con los compuestos orgánicos oxigenados. O sea, como está hidrocarburo, está compuestos orgánicos oxigenados. ¿Sí? Es decir, que está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Profe, como para orientarme en mi mapa, tenemos las funciones químicas orgánicas. Dentro de ellas están los hidrocarburos y los oxigenados. Sí. Ah, ahí está. Veamos, dentro de los oxigenados hay varios. Vamos a empezar por los éteres. Los éteres tienen la siguiente fórmula general. Es un oxígeno que está unido a dos cadenas hidrocarbonadas o a dos hidrocarburos. ¿Sí? La R es hidrocarburo, no. No, la R quiere decir que es un radical hidrocarbonado. Radical hidrocarbonado. Hidrocarburado. Carbonado. Hidrocarburado. Que quiere decir que tiene nada más que carbono e hidrógeno. Ejemplo. Bien. El ejemplo A es un ejemplo típico de un éter. ¿Sí? Fíjense, este radical es un radical hidrocarbonado. ¿Cuántos carbonos tiene? 2. Entonces lo voy a nombrar como etil. ¿Y este radical? ¿Cuántos carbonos tiene? 3. Lo vas a nombrar trietil. No, propil. 3 propil. Sí. Vean. Entonces, ¿cómo se nombran los éteres? Se nombran las ramificaciones o los radicales por orden alfabético. Etil,
propil y terminan con éter. ¿Sí? Vamos a este. Este radical, ¿cuántos carbonos tiene? O sea que para nombrar un éter, lo que separa serían, los que separan las ramificaciones sería el oxígeno. Claro. La ramificación te marca el oxígeno. Claro. Este tiene un carbono, que es Metil, metil. Este tiene un carbono, un metil. metil. Y ese que Entonces, sería bimetil, dimetil. dimetil éter. Dimetil éter. Este es un etil. Y este, el C, Y ese sería, tenemos un sería un propil. este sería ciclopropil. Ciclo, sí, es verdad. Ciclo, propil. Bien. El otro sería un etil. Ujú. Y lo llamaríamos etil. Sí. No, primero va el ciclo. Sí, pero ciclo no porque es propil. Entonces va etil, propil, éter. Ciclopropil. Éter. Bien, ¿se entendió? Sí. Bien. Nahuel, ¿entendiste? Sí, profe. Bueno, seguimos entonces. Los otros compuestos son los alcoholes. Y van a terminar en ol. Y la fórmula general es R. Esto es un radical hidrocarbonato. Ejemplo. También es una R eso, ¿no? Sí. Genial. Bien. Siempre, si hay ramificaciones, se elige la cadena más larga que contenga el alcohol. ¿Sí? El alcohol se caracteriza por el grupo funcional oxidrilo, mejor dicho. Esto se llama Grupo sí, este es el grupo alcohol. Vamos a ponerlo así, este es el grupo alcohol. Ahora bien,
Elijo de la cadena más larga, la cadena hidrocarbonada más larga que contenga el grupo alcohol. Ahora bien, en este caso no hay duda, es esta. Y empiezo a enumerarla desde el extremo más cercano al grupo alcohol. ¿Cuántos carbonos tiene esta cadena? ¿Cuántos alcohol? 1. ¿Cuántos carbonos? Ah, tiene 3. Entonces, ¿cómo lo debo nombrar el alcohol? Y sería 3, sería propol. Propanol. Propanol. ¿Sí? Ah, Y el alcohol está en el carbono 1. Entonces el 1 se puede omitir. Me queda propanol. Vamos al B. y el En B el se B podría también tenemos una cadena lineal. Pero ¿de dónde voy a empezar a numerar? ¿Desde la izquierda o desde la derecha? y desde la izquierda. Porque es la más cercana al alcohol. 1, Sí. 2, 3, 4, 5. Entonces esto sería pentanol. Y el grupo alcohol está en el carbono 2. 2-pentanol. ¿Sí? Sí. Bien. Y el tercero y último. Ahí pues. Butanol. Muy bien, Nahuel. La cadena principal tiene 4 carbonos. ¿Sí? Y lo voy a empezar a nombrar de este extremo porque el extremo más cercano al alcohol. 1, 2, 3, 4. Tiene un sustituyente que es un metil. Ese sería 2 butanol, Ajá. 3 metil. 2 butanol y acá adelante 3 3 metil. metil. Perfecto. ¿Los dos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Bien. Ahora vamos a ver aldehídos. Tu nombre termina en al. Bien.
Fíjense, ahora vamos a ver los aldehídos. En los aldehídos se caracterizan por tener un carbono terminal, es decir, uno de los extremos, que está unido a un oxígeno por un lado, por un doble enlace por un lado, a un hidrógeno por un enlace simple, y a su vez a un radical hidrocarbonado. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, que se... No. Bueno. Esto sería un aldehído, porque tiene un carbono de un extremo, unido a un oxígeno por un doble enlace, a un hidrógeno por un enlace simple, y a un radical hidrocarbonado. Bien. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena más larga? 2. Entonces, el aldehído se llama etanal. Acá tengo una cadena ramificada. ¿Cuál es la más larga? Y la más larga es esta. Y esta va a ser una ramificación de un carbono. Entonces, la ramificación se va a llamar Metil. metil. ¿Y la cadena más larga cuánto tiene la cadena principal? 4. Y Entonces sería va a ser butanil. butanal. Los aldehídos terminan en al. Sí, Butanal, 3-metil. 3-metil butanal. ¿Sí? Sí. Bien. 3, 4, 5. 5. Pentanal. Pentanal es el otro. No, tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, me faltó copiar uno entonces. Entonces Entonces, sí. Sería un hexanal. sí. Y nada más. Y nada más. ¿Alguna duda? No. Bien. Los cuartos, y acá terminamos por hoy. Son las cetonas. Las cetonas terminan en ona. Y tienen un carbono unido a un oxígeno por un doble enlace y unido a 2 radicales hidrocarbonados por enlace simple. Radical hidrocarbonado y radical hidrocarbonado. Ejemplo. Bien.
bueno, el A tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. Así Mm. que sería butanona. Sí, butanona. Y tengo que indicar en qué carbono está el doble enlace, el oxígeno unido por un doble enlace. Y en el carbono 2, dos. ¿no? Bien. En el B, En el B sería tenemos 3 carbonos. mm, Sería propanona. sí, Y en donde está el doble enlace, en el 2. bien. Y en el C, Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que sería hexanona. claro. Y este sería el carbono 1, el carbono 2, carbono 3, Y empieza 4, acá, sí. 5 y 6, ¿no? Y Entonces sería sería 2 hexanonas. hexanona. Y tenemos, y antes de poner 2 hexanonas ponemos, Sí, pero ¿saben qué? El 2 es redundante. ¿Por qué? No es redundante, no dije nada. 2 hexanonas y ponemos antes, ponemos en Pará, te lo voy a cambiar porque si no va a quedar. Si no va a quedar feo, porque si no los ejemplos me quedan todos con 2. Pará, voy a cambiar la fórmula. Porque capaz que se presta a confusión. Voy a hacer así, voy a poner CH2, vamos a poner así. Sería, en este caso, 3 hexanonas. 3 ¿Sí? hexanonas. Sí, 3 hexanonas. Y antes le ponemos en el 1, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 bimetil. 5,5 dimetil. Ah, 5,5 bimetil. Di. Di. ¿Sí? Sí. Bueno, hasta acá llegamos. El viernes vemos la segunda parte, lo que nos falta. Bueno, Bueno, profe. Ok. Bueno, chicos, nos vemos nos el vemos el viernes viernes. entonces. Chao, Listo. gracias. Chao, chao. Chau, chau.